Durante mucho tiempo se nos ha querido mostrar a todas las personas latinoamericanas que el pensamiento, que la filosofía, en el fondo, que el conocimiento, especialmente el conocimiento más de tipo espiritual, quizás no tan tecnológico, quizás no tan material, quizás no tan concreto desde algún punto de vista, lo cual también merece ciertas eh, aprehensiones. Por otro lado, se nos ha querido mostrar en el fondo que no ha habido un pensamiento latinoamericano y no ha habido grandes creadores de pensamiento. Sin embargo, podemos darnos cuenta que esta apreciación está del todo infundada y podemos encontrar notables personas que, independiente incluso de las posturas filosóficas, religiosas y políticas que pudieran tener, han cimentado grandes bases para el saber más actual. Y dado que lo que a mí más me interesa, más me motiva, tiene que ver con el conocimiento de tipo espiritual, podría mencionar a muchos de ellos sin duda y me quedaría corto, dado que este no es un video de tipo mayormente preparado, sino simplemente eh, me gusta como expresar algunos de mis últimos pensamientos. Podría mencionar, por ejemplo, desde otra perspectiva, incluso desde la biología, pero que puede tener grandes implicancias para la espiritualidad plena, personas como Humberto Maturana, Francisco Varela, también personas como Jodorowsky, que ya desde un punto de vista donde se une la magia y un poco cierta psicología, ha colaborado mucho en el desarrollo de ciertas experiencias para muchas personas. Ichazo, por otro lado, y una serie de autores, de personajes que han remecido todo el conocimiento espiritual. Aunque a mí, en lo personal, no me gusta para nada, debo ser bien honesto. Por ejemplo, el Samael Aumbeor, la persona que eh, utilizaba este seudónimo de colombiano, eh, no podemos negar que ha tenido cierto nivel de influencia, como también el chileno Darío Salas, que también ocupaba un seudónimo eh, y que llegó incluso a ser muy leído por Vladimir Putin. ¿Ya? Darío Salas, que tiene una serie de textos como Los brujos hablan. Y así una serie de personajes como Miguel Serrano, que también influyó en otro sector del pensamiento. Pero hay muchos más, sin duda, hay muchos más creadores, personas que han generado un pensamiento del todo interesante que, como insisto, señalo, uno puede gustarle o no puede gustarle, pero nadie podría negar que no han sido fuentes de la cual han bebido muchas otras personas, no solo de nuestra América, sino también de Europa y de otras latitudes. Y bueno, una de las personas que en lo personal me parece más interesante y que sin duda ha creado una teoría muy poderosa, es un mexicano, Jacobo Greenberg. Si ustedes tienen el tiempo y el interés, les recomiendo busquen videos en torno a su vida como para conocer un poco más de este personaje, pero especialmente busquen sus textos. Él fue un autor muy prolífico, fue una persona que estaba muy ligada a las ciencias y que incluso el gobierno mexicano le prestaba apoyo económico para realizar sus interesantes investigaciones. Podríamos decir que él es de alguna manera uno de los pioneros en esto que hoy día está muy en boga, que es la neurociencia. Jacobo Greenberg, una persona que trabajó para la universidad, que trabajó para el gobierno mexicano incluso, realizó una serie de investigaciones en torno a lo que es la experiencia de la conciencia. Como ya mencioné, tiene diversos textos donde él señala lo que es la conciencia, lo que es la meditación autoalusiva, lo que es la latice y una serie de ideas y conceptos que son acuñados por él y que parecen altamente interesantes. Ahora,
¿qué es lo que especialmente rescato? Aparte de su vida, que es una vida sumamente curiosa, ¿ya? Por un lado, una persona de origen judío, una persona que está dentro de las ciencias duras, sin embargo, empieza como a intentar buscar una explicación para ciertos fenómenos de tipo mágico y de tipo chamánico y de tipo paranormal que normalmente o comúnmente no, la ciencia no sabía explicar bien. Esos casos extraños, esos casos que quedan siempre como en una especie de limbo y que no se saben resolver. Bueno, Jacobo Greenberg tenía una respuesta para aquello y él señalaba que existía una especie de matriz, que era la latice, que, de la cual provenían todas las posibilidades. Todas las posibilidades de la creación ya estaban y estarán en esta latice, que es en el fondo una fecunda red, una fecunda matriz en la cual nosotros podemos sacar experiencias y donde todo está surgiendo. Una de las, uno de los efectos, podríamos decir, o una de las consecuencias, mejor dicho, una de las consecuencias de este pensar es que es factible que una persona se pueda conectar a una experiencia querida, a una experiencia deseada, solamente por quererlo y por cierto, por llevar bien esta voluntad. Ya hemos hablado mucho del concepto de voluntad en torno a la magia, entonces aquellos que han visto mis videos anteriores, esto les va a hacer mucho sentido. En el fondo existirían una especie de hilos, una especie de redes, lo cual nos va a recordar el hilo de Ariadna justamente, o lo que significa, lo que es el simbolismo, por ejemplo, de la telaraña, como en el fondo son distintas líneas en las cuales nosotros podamos seguir y guiarnos hasta esta latice, esta matriz, y así llegar en el fondo a una concordancia plena entre nuestra conciencia individual con la conciencia universal, que según Jacobo Greenberg, por lo que él estudió las distintas tradiciones espirituales, como en el chamanismo específicamente mexicano, no son más que dos nombres para una misma cosa. En el fondo, no hay diferencia entre yo y lo externo. Esto, sin duda, está en todas las tradiciones espirituales. Un sufi, cuando llega al nivel más alto, cuando él comprende la hakiká, la verdad, la realidad, sin duda que va a llegar a esta experiencia. Un budista, cuando logra este estado de nirvana, también va a llegar a tal experiencia, y así en todas las tradiciones. Ahora lo interesante es que en el caso de Jacobo Greenberg lo lleva específicamente, y especialmente porque también estudia las otras tradiciones, especialmente con lo que dice relación con el México chamánico. Y esto es muy determinante. El hecho que lo llevó a este estudio de manera más contundente y a relacionar conceptos del chamanismo como desde la ciencia más dura, tiene que ver con una mujer apasionante, una mujer muy interesante, una curandera, una sanadora, una chamana mexicana, me refiero a Pachita, persona que también conoció Alejandro Jodorowsky y muchos otros personajes que quedaron sorprendidos. En resumen, Pachita era una mujer sencilla, de sangre mexica, que tenía la virtud, el don, en el fondo, de sanar a la gente y hacer operaciones con cuchillo, un cuchillo oxidado, usado muchas veces, y sacar vísceras, partes del cuerpo, órganos completos, y poner órganos nuevos que sacaba desde el cielo. Una cosa que parece sin duda imposible, pero fue vista por una serie de científicos, una serie de personas, por políticos, por cantantes, una infinidad de personas, y nadie podría negar que lo que vieron fue falso. Hay en este caso una unanimidad respecto a la seriedad y veracidad de estos hechos que son extraordinariamente sorprendentes para nosotros. Bueno, a raíz de esta experiencia con Pachita, Jacobo Greenberg, y con la vinculación a Carlos Castaneda y su grupo, empezó a urdir este pensamiento en el cual vinculaba el pensamiento chamánico por un lado y por otro lado con esto que yo le digo que sería una especie de una pre-neurociencia, que era como la rama de aplicación de él. Entonces, surgen muchas cosas interesantes en esta mutua relación, en el fondo, de cómo el chamán
hace real cosas que para cualquiera de las personas normales, comunes, son imposibles. ¿Qué, qué es lo que permite que un chamán tenga este viaje extático y recopile información que de otra manera sería imposible que supiera? ¿Cómo es posible que haga este vuelo, este viaje de la conciencia y pueda curar después de eso a un enfermo? Cuando muchas veces la ciencia oficial no puede resolver esa problemática. Entonces aquí hay una serie de explicaciones que son muy interesantes, que recomiendo revisar, por lo cual me remito a que estudien y lean y disfruten los textos de Jacobo Greenberg, cuya muerte fue extremadamente misteriosa. Su desaparición hasta el día de hoy está en el misterio. No voy a ahondar en esos temas, la verdad que creo que no me competen, pero quedó en una duda muy fuerte saber qué ocurrió con él. Sin embargo, tenemos la suerte de que están gran parte de sus investigaciones, que están muchos de sus textos publicados y videos donde él aparece incluso en televisión o en otros lugares explicando esta teoría sintérgica que es extremadamente interesante y que encuentra puntos de encuentro con el chamanismo y con las diferentes tradiciones espirituales respecto de lo que es esta experiencia última, esta experiencia cumbre que normalmente nosotros llamamos iluminación. Espero te haya gustado este video, dale like si por supuesto lo encontraste interesante, puedes seguir mi canal y por supuesto también participar de las membresías para ver videos exclusivos donde tratamos este y otros interesantes temas.